El aire estaba espeso con el olor a antiséptico y miedo. En un hospital improvisado, instalado dentro de las paredes derrumbadas de una antigua escuela en Creta, 1941, el sonido de artillería distante resonaba como un latido contra el telón de fondo de una tormenta silenciosa. Las enfermeras se movían con urgencia, sus manos temblando ligeramente mientras vendaban heridas y administraban cuidados a los hombres que alguna vez habían sido soldados, ahora reducidos a meras sombras de sí mismos. Cada respiración se sentía pesada. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros. En una pequeña habitación, iluminada por lámparas de aceite parpadeantes, una enfermera estaba de pie sobre un paciente, sus manos flotando como si estuvieran atrapadas en una red de incertidumbre. Era un joven, quizás no mayor de 20 años, con ojos salvajes que hablaban de horrores no expresados. Mientras evaluaba sus heridas, su mirada se deslizó hacia la entrada, donde una sombra débil permanecía. Podía sentir su corazón acelerarse, su respiración atrapándose en su garganta. Afuera, el conflicto se cernía. Habían sido advertidos de que las tropas enemigas estaban avanzando, pero aquí estaban, rodeadas por los suyos. No era meramente una cuestión de supervivencia, era una prueba de humanidad. Las enfermeras habían recibido instrucciones de cuidar a todos, sin importar el uniforme. La delgada línea entre amigo y enemigo se difuminaba en el caos, y el peso de esa decisión presionaba pesadamente sobre sus pechos. Mientras apretaba el vendaje, el joven hizo una mueca, una inhalación aguda de aliento, cortando a través del silencio. Ella ofreció una disculpa suave, su voz apenas por encima de un susurro. La habitación estaba llena con el sonido de su latido, un recordatorio rítmico de la fragilidad de la vida. El joven, aún mirándola, asintió, una comprensión tácita pasando entre ellos. Afuera del hospital, el retumbar distante de motores creció más fuerte, un sonido que envió escalofríos por su columna. Las enfermeras intercambiaron miradas preocupadas, sus ojos moviéndose hacia la ventana, donde las sombras se movían en la luz menguante. Podía sentir la tensión en el aire pulsando con cada tic del reloj en la pared. Cada segundo se estiraba hacia la eternidad. De repente, las puertas se abrieron de golpe, y un médico entró corriendo, su rostro pálido y demacrado. «Están viniendo», jadeó, las palabras saliendo de sus labios como piedras cayendo en agua quieta. El pánico se propagó por la habitación, un grito silencioso resonando en sus mentes. Las manos de las enfermeras se volvieron frenéticas, un torbellino de movimiento frente al caos inminente. No tenían tiempo para pensar, solo para reaccionar. Mientras el médico hablaba de movimientos de tropas y escaramuzas, sintió su enfoque estrechándose, el mundo alrededor de ella volviéndose un borrón. Los sonidos del hospital se desvanecieron en un zumbido amortiguado, y su corazón latía fuertemente en sus oídos. Sus manos temblaron, pero las obligó a estabilizarse, agarrando el borde de la mesa como si fuera un salvavidas. Sintió el peso de cada elección que había tomado, cada paciente que había atendido, estrellándose sobre ella como olas contra una costa rocosa. Pasaron minutos, o fueron horas. El tiempo se volvió insignificante, mientras la realidad de su situación se estrellaba en su conciencia. Los sonidos distantes del conflicto se acercaron más, un recordatorio ominoso de que no estaban a salvo aquí. Podía ver los rostros de sus compañeras enfermeras severamente fijos, sus expresiones un tapiz de resolución y miedo. Todas estaban en esto juntas, una alianza frágil mantenida unida por el hilo compartido de la compasión. La puerta se abrió una vez más, y un grupo de soldados entró, sus botas pesadas contra el suelo de madera. La atmósfera cambió, el aire crepitó de tensión mientras se paraban, ojos escaneando la habitación. Las enfermeras se congelaron, manos posadas a media acción. Los soldados no eran aquellos que habían esperado, no el enemigo, sino los suyos. Tropas alemanas atrapadas en el torbellino de la guerra, pero encontrándose en una extraña posición de misericordia. «Mantengan la calma», gritó uno de los soldados, su voz firme pero cautelosa, como si estuviera hablando a animales asustados. Se movió hacia el joven en la cama, sus manos levantadas en un gesto de paz.
El corazón de la enfermera se aceleró mientras observaba, su respiración contenida fuertemente en su pecho. ¿Qué sucedería a continuación? ¿Verían los soldados a los pacientes como meros objetos o reconocerían su humanidad? El soldado se inclinó más cerca del joven, ojos buscando señales de dolor. La enfermera sintió un impulso instintivo de proteger a su paciente, de protegerlo de las mismas manos que podían traer peligro. Sin embargo, en ese momento, algo cambió. La mirada del soldado se suavizó y vio la vacilación. Una conexión tácita que trascendía uniformes y lealtades. Era como si todos estuvieran atrapados en un momento de vulnerabilidad compartida en medio del caos. Un silencio envolvió la habitación, espeso y palpable. Las enfermeras permanecieron congeladas, ojos muy abiertos mientras absorbían la realidad de la escena desarrollándose ante ellas. El soldado comenzó a hablar, su voz baja y firme, explicando lo que harían para ayudar. Los otros soldados se unieron a él. Sus acciones tentativas, casi reverentes, se movían entre los pacientes con cuidado, manos sorprendentemente gentiles mientras atendían heridas. Cada toque una disculpa silenciosa por las circunstancias que los habían traído a este momento frágil. En la esquina de la habitación, una enfermera observaba, su respiración aún contenida fuertemente. Sintió un destello de esperanza encendiéndose dentro de ella, una pequeña llama que luchaba contra la oscuridad rodeándolos. Los soldados no eran solo enemigos sin rostro, eran seres humanos, atrapados en la misma tempestad de miedo e incertidumbre. Su mente se aceleró, batallando contra el miedo que la había agarrado desde el momento en que comenzó el conflicto. El tiempo se deslizó mientras los soldados trabajaban junto a las enfermeras, los sonidos del mundo exterior desvaneciéndose en un recuerdo distante. Cada vendaje envuelto, cada herida limpiada, era una batalla ganada contra la desesperación. La habitación se llenó con un sentido de propósito, una misión compartida de proteger la vida frente a la muerte. Hubo momentos de vacilación, de duda, pero continuaron adelante, manos trabajando al unísono, una orquesta silenciosa tocando una canción de resiliencia. Cuando el vendaje final fue atado, los soldados retrocedieron, sus respiraciones mezclándose con las de las enfermeras. Compartieron una mirada, un momento de comprensión que trascendía las palabras. Afuera, el retumbar del conflicto continuaba, pero adentro había una paz frágil, un reconocimiento de humanidad contra el telón de fondo de la guerra. La enfermera sintió su corazón hincharse, el orgullo mezclándose con la incredulidad. En ese pequeño hospital improvisado en medio del caos de la guerra, habían forjado una alianza inesperada. Era un testimonio de la fuerza del espíritu humano, la capacidad de conectar incluso en los tiempos más oscuros. Y mientras los ecos de la batalla se desvanecían en la distancia, comprendió que este momento perduraría mucho después de que la guerra terminara. Una revolución silenciosa de compasión en un mundo puesto patas arriba. Una nube oscura de incertidumbre se cernía sobre el hospital improvisado. Cada respiración pesada de anticipación. Las lámparas de aceite parpadeantes proyectaban largas sombras en las paredes, revelando rostros grabados con preocupación. Las enfermeras se movían por el espacio estrecho, sus manos temblando sutilmente mientras atendían a los heridos. Cada sonido resonaba en el silencio, el débil crujido de vendajes, el suave tintineo de viales de vidrio y los gemidos suaves de los pacientes, creando una sinfonía de desesperación. En una habitación de esquina, una enfermera se inclinaba sobre un hombre cuyo pecho subía y bajaba en un ritmo lento y laborioso. Su rostro estaba pálido, y sus ojos se abrían y cerraban como si estuviera librando una batalla interior. Podía sentir su propia respiración entrecortándose mientras lo observaba, el peso del mundo asentándose sobre sus hombros. El fuego de artillería distante era un recordatorio constante de que la vida afuera se estaba desmoronando. Pero aquí, en este momento, ella era una guardiana contra el caos. Sus dedos rozaron su frente, limpiando el sudor mientras susurraba palabras de consuelo. Él la miraba fijamente, su mirada una mezcla de miedo y gratitud. Quería decirle que todo estaría bien, pero la incertidumbre
colgaba en el aire como una niebla espesa. La guerra había despojado las certezas de la vida, y ahora cada palabra se sentía como una mentira. De repente, un fuerte estruendo resonó desde afuera, sacudiendo las ventanas y enviando una descarga de adrenalina a través de su cuerpo. Se congeló, sus manos flotando sobre él. Podía oír su corazón latiendo en sus oídos, un ritmo frenético que coincidía con el caos rodeándolos. Los ojos del joven se abrieron y podía ver el destello de pánico reflejado en su mirada. «Mantén la calma», instó suavemente, su voz apenas un susurro. «Solo están tratando de asustarnos». Pero incluso mientras hablaba, una parte de ella se preguntaba si creía sus propias palabras. La habitación se sentía más pequeña, las paredes cerrándose, mientras los sonidos distantes del conflicto aumentaban más cerca. Afuera, las enfermeras podían oír los gritos de hombres, voces elevadas en urgencia, llenas de miedo y determinación. Intercambiaron miradas, sus respiraciones contenidas como si esperaran que una tormenta estallara. La tensión se espesó, un silencio presionado contra las paredes, amplificando cada sonido. Los dedos de la enfermera temblaron mientras alcanzaba los suministros, su mente acelerándose con pensamientos de todo lo que podía salir mal. De repente, la puerta se abrió de golpe, y una figura entró en la habitación sin aliento y con ojos salvajes. Era una compañera enfermera, su uniforme desaliñado y tierra rayada a través de su rostro. «¡Están viniendo!», jadeó, sus manos temblando mientras se agarraba al marco de la puerta. «Tenemos que prepararnos». El aire se volvió eléctrico, cargado de miedo y urgencia. El joven en la cama intentó sentarse, pero la enfermera rápidamente lo presionó de nuevo, su voz firme a pesar del caos. «Necesitas quedarte quieto. Te cuidaremos». Se volvió hacia la otra enfermera, sus ojos encontrándose en un momento de comprensión compartida. No estaban meramente cuidando a los heridos, estaban de pie en las líneas del frente de la humanidad misma. Afuera, los sonidos de botas marchando resonaban, un latido rítmico que envió escalofríos por su columna. Podía ver sombras moviéndose más allá de la ventana, figuras oscuras contra la luz menguante. Su mente se aceleró con el conocimiento de que estas figuras podrían ser enemigos, pero no podía ignorar el hecho de que su deber era cuidar a todos los que entraran. Las enfermeras se unieron, sus respiraciones mezclándose en un jadeo colectivo, mientras se preparaban para recibir la próxima ola de heridos. La tensión era palpable, colgando espesa en el aire como una nube de tormenta lista para estallar. Cada detalle se sentía magnificado. El sonido de una tos en la esquina, el crujido de tela, el retumbar distante de motores. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, cada segundo extendiéndose hacia la eternidad, y cada latido resonando más fuerte que el anterior. De repente, la puerta se abrió de nuevo y un grupo de soldados entró, sus rostros manchados de tierra y miedo. No eran el enemigo, eran compañeros humanos atrapados en la misma locura. Las enfermeras instintivamente retrocedieron, sus corazones acelerados, pero rápidamente recuperaron su compostura, el juramento silencioso del cuidado guiando sus acciones. «¡Ayúdennos!», gritó un soldado, su voz quebrándose. Sostenía a otro hombre en sus brazos, un soldado cuya pierna había sido gravemente herida. Las enfermeras se apresuraron adelante, instintivamente alcanzando al hombre herido. Mientras trabajaban, la tensión en la habitación cambió. Los soldados, una vez vistos a través de la lente de enemigo y aliado, se convirtieron en parte de la misma lucha. Con manos apresuradas, envolvieron la pierna herida, murmurando palabras de tranquilidad. El aire era una red enredada de emoción, miedo, esperanza, desesperación. El olor a sudor y antiséptico llenó la habitación, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Mientras presionaba los vendajes fuertemente, la enfermera notó los ojos del soldado, muy abiertos y suplicantes, buscando tranquilidad en un mundo puesto patas arriba. «Quédate con nosotros», imploró, su voz firme a pesar del caos a su alrededor. El soldado asintió,
y ella sostuvo su mirada dispuesta a que encontrara fuerza en esa conexión. Cada momento que pasaba se sentía como una vida entera, lleno de la tensión de incertidumbre y la esperanza de supervivencia. Afuera los sonidos del conflicto crecieron más fuertes, una cacofonía que amenazaba con envolverlos a todos. Las enfermeras se movían con urgencia, sus cuerpos trabajando en perfecta armonía mientras continuaban sus esfuerzos. El silencio de la duda había sido reemplazado con una determinación tácita. No luchar, sino cuidar, sanar. Mientras las horas se extendían, se asentaron en un ritmo, la repetición mecánica de tareas convirtiéndose en un salvavidas en el caos. Se concentraron en los pequeños detalles, la colocación de un vendaje, la evaluación cuidadosa de heridas, el toque gentil de una mano en un hombro. En este hospital improvisado, bajo la luz parpadeante, la humanidad brillaba a través de las grietas de la desesperación. La noche avanzó, los sonidos distantes del conflicto desvaneciéndose en un pesado silencio. Las enfermeras intercambiaron miradas cansadas, sus respiraciones ralentizándose, el miedo momentáneamente dejado de lado mientras trabajaban juntas. En ese capullo de propósito compartido, encontraron fuerza, comprendiendo que en un mundo desprovisto de certeza, lo único que podían ofrecer era compasión. Entonces, en medio de la tensión, un destello de calidez se encendió en su pecho. No solo estaban salvando vidas, estaban desafiando la oscuridad, recordándose a sí mismas y a los hombres a su alrededor que incluso frente al desastre, la bondad podía prevalecer. Cada vida que tocaban era un testimonio de su humanidad, y en ese momento no estaban definidas por uniformes, sino por respiraciones compartidas, consuelos susurrados y la resolución inquebrantable de mantenerse firmes contra el caos que buscaba desmoronarlas a todas. Era otro largo día en el hospital improvisado, el aire espeso con el olor a antiséptico y el peso de miedos tácitos. Las enfermeras se movían con una gracia frenética, sus manos temblando ligeramente mientras atendían a los heridos. Cada gesto era una danza de urgencia y desesperación silenciosa, acompañada por los sonidos amortiguados de artillería distante, como un latido haciendo eco de la ansiedad colectiva de aquellos atrapados dentro de las paredes derrumbadas de la antigua escuela. En una habitación tenuemente iluminada, una enfermera llamada Greta estaba de pie sobre un joven soldado. Su rostro estaba pálido, enmarcado por una maraña de cabello oscuro, y sus ojos salvajes parecían parpadear con los restos de pesadillas que no podía expresar. Casi podía sentir los fantasmas de sus recuerdos flotando alrededor de ellos, susurrando relatos de valor ahora enterrados bajo capas de dolor. Mientras evaluaba el desgarro irregular en su uniforme, sus dedos flotaban temblando con el peso de la tarea por delante. «Respira», murmuró, aunque su propia respiración llegaba en jadeos superficiales. El sonido del reloj, haciendo tic-tac, llenó el silencio. Cada tic un recordatorio de que el tiempo se estaba deslizando, que cada segundo pasado aquí era tanto un regalo como una maldición. Afuera, los sonidos amortiguados del caos crecieron más cerca, una amenaza inminente acechando justo más allá de las paredes frágiles de seguridad. De repente, la puerta crujió abierta y una compañera enfermera entró, su rostro pálido y demacrado. «Greta», susurró su voz temblando, «dicen que el enemigo está avanzando». El corazón de Greta se hundió. Se volvió hacia el soldado, cuya mirada permaneció fija en ella sin parpadear, una mezcla de miedo y confianza arremolinándose en sus ojos. El peso del momento presionó sobre ella, y sintió un escalofrío recorrerla. Las enfermeras habían recibido instrucciones de tratar a todos los pacientes con el mismo cuidado, sin importar su uniforme. Pero la realidad era más complicada. El miedo amenazaba con ahogar su resolución. «Quédate conmigo», dijo Greta suavemente al joven, sus manos ahora firmes mientras continuaban trabajando, envolviendo sus heridas con precisión practicada. Se concentró en la tarea, bloqueando el caos que los rodeaba, cada vendaje una barrera contra la oscuridad invasora. Los minutos se arrastraron y los retumbos distantes se intensificaron, reverberando a través del edificio como truenos.
Las respiraciones de Greta se aceleraron, su corazón acelerándose en conjunto con los sonidos de guerra afuera. El aire se sentía vivo, cargado de tensión, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento. Podía sentir la mirada del joven soldado sobre ella, inquebrantable, y la anclaba en ese momento. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó de repente, su voz cruda e inestable. «Porque debo», respondió, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera pensar. «Todos debemos». La verdad de su respuesta persistió en el aire, pesada y conmovedora. Tenía miedo, pero el miedo se había convertido en un compañero en este caos. Todos estaban en esto juntos, unidos por una humanidad compartida que trascendía uniformes y lealtades. Greta ató el último vendaje y retrocedió para evaluar su trabajo. La respiración del soldado se había estabilizado, pero la tensión seguía siendo palpable. Sus propias manos temblaban ligeramente mientras se limpiaba el sudor de la frente. Afuera, el trueno crecía más fuerte, resonando a través de las paredes fracturadas, cortando el delgado velo de santuario que habían intentado mantener. «¿Crees que entrarán?», preguntó él, sus ojos abiertos de par en par con miedo. «No lo sé», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Pero si lo hacen, lo enfrentaremos juntos». El soldado asintió, y por un breve momento sus miedos se entrelazaron, uniéndolos en un vínculo forjado en los fuegos de la adversidad. Greta se permitió una sonrisa fugaz, una comprensión compartida de que en medio del horror todavía podía haber un destello de esperanza. Pero el momento fue efímero cuando la puerta se abrió de golpe de nuevo, esta vez con una enfermera entrando apresuradamente, su rostro una máscara de terror. «Están aquí. El enemigo está afuera». El pánico surgió a través de la habitación y Greta sintió su corazón contraerse. Instintivamente se colocó frente al soldado, su cuerpo bloqueando la entrada. «Quédense atrás», ordenó, su voz fuerte a pesar del temblor en sus manos. Las otras enfermeras vacilaron, sus ojos abiertos y desesperados. El silencio los envolvió, espeso y sofocante, cada segundo estirándose hacia la eternidad. Greta podía escuchar el rápido retumbar de su latido resonando en sus oídos, ahogando todo lo demás. La respiración del soldado se aceleró y ella miró hacia atrás, encontrando su mirada. «Confía en mí», susurró, aunque una parte de ella sintió el peso de esa promesa. Afuera, las botas resonaban en el suelo, el sonido de voces subiendo y bajando en tonos urgentes. El aire pulsaba con tensión, un aliento colectivo sostenido entre el miedo y la resolución. La mente de Greta se aceleró, buscando una forma de proteger al joven detrás de ella. «¿Qué hacemos?». Una de las enfermeras finalmente rompió el silencio, su voz temblando mientras la realidad de su situación se instalaba. «Continuamos cuidando a los heridos. Nos mantenemos fieles a nuestro juramento», respondió Greta, su voz ahora firme. «No son solo soldados, son seres humanos». La resolución en su voz silenció la habitación. Las enfermeras intercambiaron miradas, un destello de determinación encendiéndose en sus ojos. Era una decisión tomada no desde el coraje, sino desde el simple reconocimiento de su humanidad compartida. A la distancia, el rugido de los motores creció más fuerte, ahogando sus pensamientos. Se prepararon con la respiración contenida, mientras las sombras del conflicto se cernían cada vez más cerca. El peso de sus elecciones las envolvió como un pesado sudario, presionando contra sus pechos. Entonces, el primer sonido de madera astillándose los alcanzó, y Greta sintió su corazón saltarse un latido. El tiempo se ralentizó, cada tic del reloj ahora un recordatorio agonizante de su vulnerabilidad. La puerta se mantuvo firme, pero ¿por cuánto tiempo? Greta sintió la mano del joven soldado agarrar la suya, su agarre firme y reconfortante. En ese momento, en medio del caos inminente, estaban unidos por algo más grande que el miedo, una declaración tácita de solidaridad frente a la incertidumbre. Cuando la puerta de repente se abrió de golpe, sus ojos se encontraron en una promesa silenciosa. Sin importar lo que hubiera más allá, lo enfrentarían juntos. En la cacofonía de la guerra, en medio de los ecos de la humanidad,
Se aferraron al frágil hilo de la esperanza, atados el uno al otro por la esencia misma de la vida. La tensión en el aire se espesó como humo, arremolinándose alrededor del hospital improvisado mientras las enfermeras intercambiaban miradas ansiosas. Cada latido resonaba como una súplica silenciosa por seguridad, un deseo desesperado de que el caos exterior las perdonara, aunque fuera solo por un momento. El joven en la cama se movió ligeramente, sus respiraciones laboriosas rompiendo el silencio. La enfermera a su lado permanecía serena, un ancla en la tormenta, sus manos temblando apenas mientras flotaban cerca de su rostro. La luz de las lámparas de aceite parpadeó de nuevo, proyectando sombras que danzaban por las paredes, distorsionando las expresiones de los presentes. Cada parpadeo parecía reflejar la incertidumbre que apretaba sus corazones. Afuera, los sonidos del conflicto crecieron más fuertes, una cacofonía de gritos y el rugido ominoso del fuego de artillería. La enfermera podía sentir el peso del mundo presionando sobre ella. Cada respiración que tomaba se sentía como un momento robado, un breve escape del caos justo más allá de las delgadas paredes. «Quédate conmigo», susurró, forzando su voz a mantenerse firme, incluso mientras su interior temblaba. Los ojos del joven se fijaron en los de ella, buscando tranquilidad, un faro de esperanza en la oscuridad. Se inclinó más cerca, sus dedos rozando su mejilla, donde el sudor se mezclaba con la suciedad, los restos del campo de batalla aferrándose a él como un fantasma. El tiempo se estiró dolorosamente, una cuerda tensa lista para romperse. Afuera, las voces se intensificaron, subiendo y bajando con urgencia. Se preguntaba qué estaba sucediendo allá afuera, si sus compañeras enfermeras estaban a salvo, si ellas también sentían el mismo miedo royéndoles por dentro. Su mente se aceleró con preguntas que no tenían respuestas, cada pensamiento más frenético que el anterior. Un silencio repentino cayó, una quietud tan profunda que se sentía casi antinatural. Era como si el mundo exterior se hubiera detenido, conteniendo la respiración junto con ellas. La enfermera miró hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que el sonido regresara, su cuerpo listo como si estuviera preparado para entrar en acción. Pero en ese momento, todo lo que existía era el sonido rítmico de la respiración del joven, un recordatorio frágil de la vida en medio de la perdición inminente. Entonces, la puerta se abrió de golpe, y una figura entró tambaleándose, sin aliento. El corazón de la enfermera se aceleró al reconocer a una compañera enfermera, su rostro pálido y demacrado. «Están avanzando», jadeó, su voz temblorosa. «Necesitamos prepararnos». El pánico se extendió por la habitación. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando, y el aire se volvió espeso con el pavor. La enfermera se volvió hacia el joven, sus manos agarrándolas de él con fuerza. «Volveré enseguida», prometió, aunque por dentro no estaba segura de qué podía ofrecer ante un peligro tan inminente. Se movió rápidamente, su mente acelerándose mientras reunía suministros, sus manos trabajando casi mecánicamente. Vendajes, antiséptico, cualquier cosa que pudiera ayudar. Cada artículo se sentía pesado en su agarre, un recordatorio de las vidas pendiendo de un hilo. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras se concentraba en la tarea en cuestión, un intento desesperado de mantener el control en medio del caos. Los ojos del joven la seguían, llenos de una mezcla de miedo y confusión. «Por favor», susurró, su voz apenas audible. «No me dejes». «Está bien», respondió, forzando una calma en su tono, incluso mientras su propio corazón se aceleraba. «Estoy aquí. No iré lejos». Regresó a su lado, sus dedos alisando el cabello de su frente. Era un gesto pequeño, pero se sentía monumental en ese momento. El sonido distante de los disparos estalló de nuevo, más fuerte esta vez. Su respiración se atascó en su garganta y podía sentir la tensión cruda en el aire, palpable y espesa. Afuera, el conflicto escalaba. Un recordatorio de que el tiempo se les escapaba entre los dedos como arena. Casi podía saborear el miedo, amargo y metálico en su lengua. Otra enfermera entró, su rostro resuelto,
pero sus manos estaban inseguras. «Necesitamos evacuar a los pacientes», declaró, su voz firme pero teñida de urgencia. Ahora, la enfermera sintió su pecho apretarse, una ola de pánico inundándola. «Pero él necesita cuidados», protestó, mirando hacia atrás al joven, quien la miraba con ojos suplicantes. «No podemos quedarnos aquí», insistió la otra enfermera, su voz elevándose ligeramente. «Perderemos a todos». La mirada del joven parpadeó de una enfermera a la otra, confusión evidente en sus ojos. «¿Qué está pasando?», logró decir su voz tensa. «Va a estar bien», le aseguró, aunque la duda se infiltró en su propio corazón. «Solo necesitamos moverte. Quédate con nosotras». El tiempo se sintió distorsionado, cada segundo estirándose hacia el infinito mientras se preparaban para moverlo. Las enfermeras trabajaron en silencio, sus respiraciones mezclándose en el aire, un esfuerzo colectivo para atravesar el peso del miedo. Podía escuchar su propio latido retumbando en sus oídos, ahogando el caos más allá de sus paredes. Mientras levantaban cuidadosamente al joven, podía sentir la fuerza de su cuerpo bajo sus manos, pero estaba acompañada por la fragilidad de su condición. Las otras enfermeras se movían con propósito, pero cada paso se sentía como un peso presionando sobre su pecho. La puerta se alzaba adelante, un umbral entre la seguridad y el caos, y ella vaciló, atrapada en un momento de indecisión. El momento se estiró, una eternidad donde el tiempo parecía congelarse. Entonces, con una respiración profunda, atravesó la puerta, el aire fresco golpeándola como un shock. Afuera, la realidad se estrelló, un paisaje de incertidumbre, gritos resonando en la distancia, y el olor acre del humo colgando en el aire. Era un mundo destrozado por la agitación, donde cada respiración se sentía pesada y cada latido del corazón resonaba un miedo colectivo. Mientras se movían, ella robó una mirada hacia atrás al hospital, el santuario que los había protegido, ahora un recuerdo distante. Sus pensamientos se aceleraron, desgarrados entre la urgencia del momento y el conocimiento de que cada decisión podía significar vida o muerte. Navegaron a través del caos, la respiración del joven constante pero superficial. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. La guerra, el ruido, el miedo. Solo eran él, ella y el hilo frágil de esperanza conectándolos. Con cada paso, sentía el peso de sus vidas descansando sobre sus hombros, una carga que contenía tanto terror como resistencia. Mientras se abrían camino hacia lo desconocido, cada latido del corazón resonaba la incertidumbre de lo que les esperaba. Pero dentro de esa incertidumbre, un destello de determinación chispeó, una resolución de aferrarse a la vida, de luchar a través del miedo y de encontrar una manera de continuar. Las sombras de la duda persistían, pero en ese momento no estaban solos. Juntos, dieron un paso más hacia el mundo incierto, aferrándose a la esperanza que los guiaba a través de la oscuridad. El aire se sentía pesado, casi eléctrico, mientras las manos de Greta se movían hábilmente sobre los vendajes, sus dedos apretando fuertemente, pero lo suficientemente gentiles como para no causar dolor. Continuaba robando miradas a la puerta, cada crujido de las tablas del piso afuera enviando un escalofrío por su columna vertebral. Los sonidos amortiguados del caos, más allá de las paredes, se sentían como una tormenta distante, amenazando con desatar su furia en cualquier momento. El soldado yacía quieto, su respiración superficial, los ojos fijos en su rostro, extrayendo fuerza de su presencia, incluso mientras la incertidumbre se cernía. La habitación, una vez un simple salón de clases, era ahora una especie de santuario, lleno de las herramientas de supervivencia: algodón, gasa, antiséptico. Cada artículo contenía dentro de sí una frágil promesa de vida. Greta aún podía recordar cuando este lugar resonaba con risas y la charla de estudiantes. Ahora era un espacio lleno de tensión, donde el más mínimo sonido podía despertar el miedo. ¿Escuchas eso?, le preguntó al soldado, su voz apenas por encima de un susurro. Él parpadeó lentamente, un ligero asentimiento transmitiendo su comprensión. El tic-tac del reloj en la pared se volvió más fuerte,
cada tic resonando como un redoble de tambor marcando el paso del tiempo. Habían pasado 5 minutos desde la advertencia de su colega. Greta volvió su atención al soldado, trazando sus dedos sobre su frente, apartando el brillo del sudor. «Vas a estar bien», dijo, aunque podía sentir la duda infiltrándose en su mente. Afuera, el retumbar distante de la artillería se acercaba, cada explosión enviando un temblor a través de las paredes. Greta cerró los ojos por un breve momento, inhalando el aroma agudo y estéril del hospital, esperando que la anclara. Cada respiración traía el olor inconfundible del miedo arremolinándose a su alrededor, un recordatorio amargo de su realidad. El aire se sentía espeso, casi sofocante, y se encontró agarrando el borde de la cama del soldado, sus nudillos volviéndose blancos. El tiempo se extendió mientras trabajaba, cada segundo sintiéndose como una eternidad. La mirada del soldado permaneció fija en ella, sus ojos una mezcla de ansiedad y confianza. Greta podía sentir su propia incertidumbre elevándose dentro de ella como una marea, amenazando con ahogar su resolución. Las enfermeras habían recibido instrucciones de tratar a cada hombre herido con el mismo cuidado, independientemente de su uniforme. Era una directiva que se sentía noble en teoría, pero en la práctica estaba cargada de complejidad moral. Miró la puerta nuevamente, su corazón acelerándose. Los sonidos afuera evolucionaban rápidamente hacia el caos. Gritos, el crepitar de disparos y los llantos angustiados de los heridos se mezclaban en una cacofonía que revolvía su estómago. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando, y el silencio de la habitación comenzó a desgastarse. Respiró profundamente, tratando de estabilizarse. «Escucha, necesito que te concentres en mi voz, ¿de acuerdo?», dijo Greta suavemente, su propia voz temblando ligeramente. «¿Puedes hacer eso?». Los ojos del soldado se abrieron y asintió nuevamente, aunque un brillo de miedo destellaba allí. Ella continuó, su voz convirtiéndose en un salvavidas en medio de la agitación. «Estoy aquí contigo, solo respira, inhala y exhala. Puedes hacer esto». Mientras hablaba, una explosión repentina y fuerte sacudió el edificio, enviando un temblor a través del piso. Los ojos del soldado parpadearon con pánico. Greta pudo ver el miedo grabado en su rostro, la forma en que sus músculos se tensaron involuntariamente. Sintió su propio corazón acelerarse. «Está bien», susurró, aunque podía sentir su propia respiración acelerándose. «Estamos a salvo aquí adentro». Pero mientras las explosiones continuaban, se preguntaba cuánto duraría esa seguridad. Cada explosión resonaba como un recordatorio de su existencia precaria. Trató de alejar el pavor que se arrastraba, concentrándose en cambio en las necesidades de su paciente. Se tomó un momento para recomponerse, permitiendo que el silencio de la habitación acunara sus pensamientos. «Háblame de tu hogar», dijo, tratando de sacarlo del borde del miedo. «¿Qué es lo que más extrañas?». El soldado vaciló, su ceño frunciéndose como si buscara las palabras correctas. Podía ver los recuerdos parpadeando detrás de sus ojos, fantasmas de una vida antes de la guerra. Mi hermana, finalmente logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. «Solía cantarme». Greta sintió su corazón doler ante sus palabras. ¿Qué cantaba? Los labios del soldado se curvaron en una sonrisa tenue, un destello de calidez en medio de la desesperación. «Canciones sobre las estrellas y los sueños», murmuró, su voz temblando. Por un momento, el caos afuera se desvaneció, reemplazado por la imagen de un niño y su hermana bajo un cielo estrellado. «Estrellas», repitió Greta suavemente, permitiéndose un momento para imaginarlas, centelleando en una vasta noche. «Las encontraremos de nuevo». Pero incluso mientras hablaba, la tensión creció más espesa en la habitación. Cada explosión afuera era un recordatorio brutal de que su mundo se estaba desmoronando. Miró al soldado, sus ojos todavía buscando su rostro, esperando tranquilidad. Había un silencio compartido entre ellos, un vínculo forjado bajo el peso de la incertidumbre. Los minutos se extendieron, sus respiraciones sincronizadas en la quietud,
La mano del soldado, descansando en la cama, se movió ligeramente, traicionando su creciente ansiedad. Greta colocó su mano sobre la de él, sintiendo el calor de su piel contra la suya. «No estás solo», dijo, su voz apenas atravesando la tensión. La puerta de la habitación se abrió de golpe y otra enfermera entró corriendo, con los ojos abiertos y sin aliento. «Greta, necesitamos evacuar», gritó, el miedo entrelazando sus palabras. «Se están acercando». El corazón de Greta se hundió. Se volvió hacia el soldado, cuyos ojos se abrieron con terror. El tiempo se sintió suspendido, cada latido del corazón resonando con urgencia. «Quédate aquí», ordenó, su voz firme a pesar del aleteo de pánico dentro de ella. «Pero», comenzó él, su voz llena de confusión y miedo. «Escúchame», interrumpió ella, su agarre apretándose alrededor de su mano. «Quédate quieto. Volveré enseguida. Solo respira». Apartó sus ojos de él, su mente acelerándose con el peso de su decisión. Los sonidos caóticos afuera se hicieron más fuertes, estrellándose como olas implacables. Con una última mirada, se volvió y corrió para unirse a sus colegas, su corazón latiendo con fuerza. En ese momento de separación, sintió el peso del mundo presionando hacia abajo. Fuera del hospital improvisado, la realidad de la guerra se cernía sobre ellos, poniendo a prueba los límites mismos de su humanidad. ¿Se retirarían o se mantendrían firmes contra la marea del caos? Mientras corría por los pasillos, Greta sintió el aliento de la incertidumbre en su cuello, sus susurros instándola a regresar, a proteger la vida frágil que acababa de comenzar a nutrir. Pero los sonidos atronadores del conflicto la llamaban hacia adelante, un desafío silencioso que los redefiniría a todos. Los ecos de la voz del soldado persistían en su mente, una promesa de que todos estaban buscando las estrellas en medio de la oscuridad. El silencio persistía en el hospital improvisado, un peso opresivo que se asentaba sobre los cuerpos cansados dentro. La enfermera permaneció al lado del joven, su mente acelerándose pero extrañamente calmada frente a la incertidumbre. Podía sentir su latido del corazón en sus oídos, un tambor constante subrayando la tensión que se había convertido en su compañera constante. Era en este silencio que comenzó a escuchar los susurros de miedo y esperanza entrelazándose, un hilo frágil que los conectaba a todos en este espacio de caos. Mientras sostenía su mirada, notó el destello de comprensión en sus ojos. Él era consciente del peligro que se cernía afuera, sin embargo, se aferraba a su presencia como un salvavidas. El aire estaba pesado con el aroma del antiséptico, mezclado con el aroma terroso del sudor y el miedo. Cada respiración se sentía laboriosa, como si la atmósfera misma conspirara contra su supervivencia. La lámpara de aceite parpadeante proyectaba sombras que danzaban por las paredes, las siluetas creando un ballet inquietante que parecía burlarse de su situación. De repente, el sonido distante de artillería estalló, sacudiendo las paredes como para recordarles del mundo más allá. El joven se estremeció, su respiración atascándose en respuesta. La enfermera sintió un escalofrío ondular a través de ella, un jadeo colectivo que resonó entre ellos. Apretó su mano suavemente, tratando de transmitir fuerza, de recordarle que no estaban solos en este momento. Había otros más allá de estas paredes, librando sus propias batallas, enfermeras, doctores y soldados que se aferraban al hilo de esperanza tan desesperadamente como ellos. Afuera, el ruido se volvió más caótico, puntuado por los gritos de hombres y el golpe de botas contra la tierra. La enfermera cerró los ojos por un breve momento, inhalando profundamente, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. No podía permitirse vacilar, tenía que permanecer concentrada para ayudarlo a atravesar este momento. «Quédate conmigo», repitió suavemente, su voz una promesa frágil. El tiempo se escurrió, cada segundo estirándose en una eternidad. La enfermera sentía como si estuviera suspendida entre dos mundos, el mundo interior, lleno de dolor y vulnerabilidad, y ese exterior, una tormenta de conflicto y caos. Abrió los ojos, su mirada inquebrantable en el joven. En ese momento, él no era solo un paciente, era un símbolo de resistencia, de humanidad en medio de la locura.
De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció una figura, una compañera enfermera, sin aliento, su rostro una máscara de urgencia. «Necesitamos movernos, vienen». Las palabras colgaron en el aire cargadas de tensión. El corazón de la enfermera se aceleró mientras procesaba la orden. Miró al joven, sabiendo que tenían poco tiempo. «¿Puedes caminar?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo enrollándose en su estómago. Él asintió lentamente, la determinación parpadeando en sus ojos. Sintió una oleada de alivio. Juntos podrían enfrentar lo que les esperaba. Con manos temblorosas, lo ayudó a sentarse. Cada movimiento se sentía como una negociación cuidadosa con el tiempo. La otra enfermera se movió para ayudar, sus ojos escaneando la habitación, buscando a alguien más que necesitara ayuda. El aire estaba espeso con urgencia, cada latido del corazón una cuenta regresiva hacia lo desconocido. «Ayúdame con él», instruyó la enfermera, su voz firme pero constante. Juntas, apoyaron al joven, sus manos agarrando sus brazos mientras lo ayudaban a bajar de la cama. Sus piernas temblaban bajo él, pero presionó hacia adelante, extrayendo fuerza del mismo aire a su alrededor. Mientras se movían hacia la puerta, los sonidos del caos afuera se hicieron más fuertes, ahogando sus pensamientos. La enfermera podía sentir su pulso acelerándose, el peso del momento presionando sobre ella. Cada paso se sentía monumental, un cambio en el equilibrio de sus vidas. «Sigue moviéndote», instó, su voz firme. «Ya casi llegamos». Llegaron a la puerta, el umbral entre este frágil santuario y el mundo exterior. La enfermera vaciló, sus instintos gritando por precaución. Podía sentir el calor irradiando del caos más allá, la seguridad incierta de sus próximos pasos pesando intensamente en el aire. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió más ampliamente, revelando el caos exterior con cruda claridad. El joven se estremeció, sus ojos abriéndose mientras captaba la visión de la agitación. La respiración de la enfermera se atascó en su garganta, su corazón acelerándose mientras lo acercaba más. «Quédate cerca de mí», susurró, su tono suave pero urgente. El mundo que los esperaba era una tempestad, y ellos eran meras hojas atrapadas en su agarre. Salieron al caos, una sinfonía abrumadora de sonido y movimiento. El corazón de la enfermera latía con fuerza, el ritmo resonando en sus oídos mientras se movían a través de los corredores improvisados del hospital. La vista de soldados heridos, enfermeras corriendo de un lado a otro. El olor a humo y miedo los envolvió. Cada rostro que pasaban contaba una historia de resistencia, de supervivencia contra las probabilidades. Sin embargo, en medio de este caos, había destellos de humanidad. Una mano ofrecida a un soldado caído, una palabra susurrada de consuelo. Mientras avanzaban entre la multitud, la enfermera sintió el peso de su deber asentarse sobre ella. No era solo una cuidadora, era una guerrera por derecho propio, luchando por mantener la esperanza viva en los corazones de quienes la rodeaban. El joven se apoyaba pesadamente en ella, pero no estaba solo. La enfermera sintió el calor de su lucha compartida, un vínculo tácito que los impulsaba hacia adelante a través de la tormenta. En ese momento, se dio cuenta de que aunque el mundo se estaba desmoronando, el espíritu humano permanecía inquebrantable. Cada jadeo, cada grito, cada momento de vacilación era un testimonio de su resistencia. Había miedo, sí, pero también había una determinación inquebrantable de sobrevivir. Al doblar una esquina, un estallido repentino de luz iluminó el camino adelante, un faro inesperado en medio del caos. La enfermera sintió una oleada de esperanza, un susurro de posibilidad que resonó en su corazón. No solo estaban corriendo, se estaban moviendo hacia la seguridad, hacia un futuro donde el sonido de los disparos sería reemplazado por la risa de los niños, donde el peso del miedo podría ser levantado. Con cada paso, la enfermera se aferró a esa esperanza, su corazón hinchándose con la promesa de un nuevo amanecer. No solo estaban escapando, estaban abrazando la vida, incluso frente a la incertidumbre. Y mientras avanzaban, una comprensión silenciosa pasó entre ellos,
un reconocimiento compartido de su viaje, de las batallas libradas y las que aún estaban por venir. En ese momento fugaz, mientras emergían hacia la luz, ella supo que más allá del caos, existía un mundo esperando ser reconstruido, y en esa esperanza encontraron su fuerza, un testimonio de la resistencia del espíritu humano.